fantasma del castillo de Leap, Irlanda. Escucha, antes de que empiece la historia, dime algo. ¿Crees que un lugar puede recordar el dolor mejor que las personas? Porque si hay un sitio en Irlanda donde las piedras parecen tener memoria, ese lugar es el castillo de Leap. Imagina el centro de Irlanda, condado de Offaly, una tierra de colinas verdes y niebla persistente. No estamos hablando de una ruina cualquiera, sino de una fortaleza real, levantada a finales del siglo XIII, alrededor del año 1250, sobre un antiguo asentamiento celta. Los irlandeses lo llaman Caisleán Lei Mui Banain, el castillo del salto, y ese nombre, te adelanto, no es casual. Ahora piensa en esto. ¿Por qué un castillo necesitaría tantos muros interiores, pasadizos estrechos y habitaciones sin ventanas? ¿Por qué una fortaleza construida para proteger terminó convirtiéndose en uno de los lugares más temidos de Irlanda? Durante siglos, Leap Castle fue hogar del clan O'Carroll, una familia poderosa, pero brutal. En una época en la que la traición era moneda corriente y el poder se defendía con acero, aquí no solo se luchaba contra enemigos externos. Las peores batallas se libraban entre hermanos. Y aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. En el corazón del castillo existe una sala conocida hoy como la Capilla Sangrienta. Su nombre no es poético, ni simbólico. Según los registros históricos y las crónicas locales, fue en este mismo lugar donde, a finales del siglo XV, un hermano O'Carroll asesinó a otro mientras oficiaba misa. Un crimen cometido ante el altar. ¿Puedes imaginar el silencio que quedó después? ¿La sangre mezclándose con el incienso? Desde entonces, muchos se han preguntado, ¿puede un acto así dejar una marca imborrable en un lugar? Pero esa no es la única sombra que habita Leap Castle. Bajo el castillo existe algo aún más perturbador. Una estructura real, documentada, descubierta siglos después, una mazmorra oculta, conocida como el Oubliette. Un pozo profundo, con estacas afiladas en el fondo, donde los prisioneros eran arrojados y olvidados. Cuando se abrió por primera vez, se encontraron restos humanos de decenas de personas. No es una leyenda, es un hecho comprobado. Entonces dime, si tantos murieron aquí sin nombre, sin sepultura, sin justicia, ¿qué quedó de ellos? Porque desde hace generaciones, los habitantes de la zona aseguran que algo aún recorre los pasillos del castillo. Algo que no pertenece a este mundo. Una presencia que no se ve del todo, pero se siente. Y justo cuando cae la noche, cuando el viento se cuela por las grietas de piedra, muchos dicen que el castillo no está vacío. Pero para entender quién, o qué, es el fantasma del castillo de Leap, primero tenemos que hablar de la entidad más temida que jamás se ha manifestado entre estos muros. Ahora, acércate un poco más, porque lo que viene no se cuenta en voz alta muy a menudo. Entre todas las apariciones y relatos ligados al castillo de Leap, hay una que sobresale por encima de las demás. No es la figura clásica de un caballero errante ni la sombra silenciosa de un antiguo prisionero. Los testigos la describen como la cosa, de Ting, un nombre simple para algo que nadie supo explicar del todo. ¿Te has preguntado por qué algunos fantasmas no tienen rostro o forma definida? Los primeros testimonios escritos aparecen en el siglo XVII, cuando el castillo aún estaba habitado. Soldados, sirvientes y visitantes coincidían en detalles inquietantemente similares. Un olor repentino y nauseabundo, comparable a carne en descomposición. Una sensación de opresión, como si el aire se volviera espeso. Y luego, el miedo. Un miedo tan intenso que muchos huían sin mirar atrás. No hablaban de ver algo con claridad, sino de sentir una presencia consciente, hostil, observándolos desde la oscuridad. En 1620, Leap Castle pasó a manos de la familia Darby, de origen inglés. A diferencia de los O'Carroll, ellos dejaron registros escritos más detallados. En cartas privadas y diarios familiares se menciona una entidad que aparecía especialmente en una habitación cercana a la Capilla Sangrienta. Una mujer de la familia Darby escribió que, al despertar en mitad de la noche, sintió que algo estaba dentro de la habitación con ella. Describió una forma pequeña, encorvada, con lo que parecían ser ojos hundidos y brazos largos y deformes. Era una figura humana,
o algo que jamás lo fue. Pero lo más inquietante no era su apariencia. Quienes se encontraban con esta presencia afirmaban que les invadía una desesperación absoluta, una certeza irracional de que estaban a punto de morir. Algunos se enfermaban después. Otros se negaban a volver a dormir dentro del castillo. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O el resultado de siglos de violencia acumulada entre esas paredes? Hay un detalle que todos los relatos repiten. La entidad parecía proteger algo, o quizá estar atada a un punto específico del castillo, como si no pudiera o no quisiera abandonarlo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Porque cuando, siglos después, se descubrió la mazmorra Oubliette bajo el castillo, muchos se preguntaron si aquella presencia no era el eco de todos los que murieron allí abajo. No un espíritu individual, sino una manifestación del horror concentrado. Entonces dime tú, si decenas de personas fueron arrojadas a un pozo oscuro, condenadas a morir lentamente, ¿qué tipo de energía dejarían atrás? El castillo de Lip no solo fue testigo del sufrimiento, parece haberlo absorbido. Y aún falta hablar del episodio que marcó para siempre la reputación del castillo, un suceso documentado del siglo XX, cuando alguien decidió pasar la noche allí y contar lo que vio. Para este punto, podrías pensar que todo pertenece a un pasado lejano, enterrado entre guerras medievales y clanes olvidados. Pero no, la historia del castillo de Lip no se detiene en la Edad Media, continúa, y lo hace de una forma inquietantemente reciente, aunque no moderna, lo justo para dejar testimonio sin romper el misterio. Avanzamos hasta principios del siglo XX, alrededor del año 1909. Irlanda aún vivía tensiones políticas profundas, y muchos castillos antiguos habían quedado abandonados o en manos privadas. Lip Castle estaba deteriorado, silencioso, pero no vacío. En ese tiempo, el castillo pertenecía a Charles William Darby, descendiente directo de la familia que lo había habitado durante siglos. Un hombre educado, racional, poco dado a supersticiones. Precisamente por eso, su testimonio se volvió tan importante. Darby decidió pasar varias noches en el castillo, registrando lo que ocurría. No buscaba fantasmas. Quería entender por qué nadie quería permanecer allí después del anochecer. La primera noche fue tranquila. La segunda, no tanto. En sus escritos, Darby describe cómo, al avanzar la madrugada, percibió un olor insoportable, tan intenso que lo obligó a levantarse de la cama. No provenía de ninguna habitación en particular. Simplemente, apareció. Luego vino la sensación. Una presión en el pecho. Una ansiedad inexplicable. Como si el castillo entero se hubiera cerrado sobre él. Y entonces, según sus propias palabras, no estaba solo. Darby afirmó ver una figura al pie de la escalera. No completamente definida, pero sí lo suficiente para distinguir una forma baja, retorcida, con extremidades desproporcionadas. No caminaba. Se desplazaba de una manera antinatural, casi arrastrándose. ¿Te imaginas quedarte inmóvil, sin saber si huir o gritar? Darby no gritó, tampoco huyó de inmediato. Lo que hizo fue algo aún más extraño. Observó. Y eso, según él, fue un error. La figura levantó lo que parecía ser la cabeza, y en ese instante, el miedo lo invadió por completo. No un susto común, sino un terror primitivo, paralizante. Darby escribió que tuvo la certeza absoluta de que, si no se movía, moriría allí mismo. Salió del castillo esa noche y no volvió a dormir dentro durante años. Lo importante aquí es esto. Darby no intentó explicar lo ocurrido como un fantasma tradicional. No habló de almas en pena ni de apariciones humanas. Dijo, textualmente, que lo que vio no parecía haber sido nunca humano. Entonces surge la pregunta inevitable. Si no es el espíritu de un solo muerto, ¿qué es lo que habita Lip Castle? Algunos investigadores creen que la entidad está ligada directamente a la violencia estructural del castillo, a su función como lugar de ejecución, encierro y traición. Otros apuntan a rituales antiguos, previos incluso a la construcción del castillo, cuando el terreno ya era considerado sagrado o maldito. Porque recuerda esto, Lip Castle se levantó sobre un antiguo sitio celta.
y los celtas creían que ciertos lugares eran puertas. Puertas que, una vez abiertas, ya no podían cerrarse. Ahora, imagina que desciendes, no por una escalera amplia ni iluminada, sino por un acceso oculto, estrecho, casi invisible a simple vista. Un lugar que durante siglos nadie quiso encontrar. Debajo del castillo de Lip, justo bajo el corazón de la fortaleza, se esconde el Oubliette. Su nombre proviene del francés oublier, olvidar. Y eso era exactamente lo que ocurría allí. Los prisioneros no eran ejecutados, eran borrados. Este pozo fue descubierto de manera documentada en el siglo XIX, cuando se realizaban trabajos de restauración. Al retirar una losa del suelo, apareció una abertura vertical. No había escaleras, no había salida, solo oscuridad. Cuando finalmente descendieron, lo que encontraron fue aterrador y real. Restos humanos apilados, esqueletos de hombres, mujeres, incluso jóvenes. Los informes de la época estimaron decenas de cuerpos, algunos atravesados por estacas de madera colocadas en el fondo del pozo. No es un mito, es historia. Piensa un momento en eso. Personas arrojadas vivas a un agujero, heridas, incapaces de escapar, condenadas a una muerte lenta en la oscuridad absoluta. ¿Cuánto tiempo tardaba en llegar el final? ¿Horas? ¿Días? Ahora pregúntate algo más inquietante. ¿Qué se escuchaba desde arriba mientras ocurría? Porque el Oubliette no estaba lejos de las áreas principales del castillo. Las risas, los pasos, las conversaciones continuaban mientras, bajo el suelo, alguien suplicaba, hasta que ya no podía hacerlo. Muchos creen que la energía de ese lugar nunca se disipó, que el castillo no solo fue escenario del horror, sino su contenedor. Curiosamente, los testimonios sobre la presencia paranormal más intensa suelen ubicarse justo encima del Oubliette. Es ahí donde los visitantes modernos, y esto está registrado, hablan de mareos, náuseas, cambios bruscos de temperatura y una sensación de amenaza inmediata. ¿Casualidad? Algunos historiadores sugieren que la entidad conocida como la Cosa podría no ser un espíritu individual, sino una manifestación colectiva, una especie de eco psíquico generado por el sufrimiento extremo y prolongado. No grita, no se muestra claramente, pero invade. Y quizá lo más perturbador es que, según los relatos, no persigue. Simplemente, está ahí, como si el castillo mismo te advirtiera que no deberías estar en ese lugar. Entonces dime, si caminaras sobre un suelo bajo el cual murieron decenas de personas olvidadas, ¿te sentirías realmente solo? Porque aún falta hablar de otro espacio clave del castillo, uno donde el crimen no fue oculto, sino cometido a plena vista. Si el Oubliette representaba la muerte en silencio, hay un lugar en el castillo de Lip donde la violencia fue abierta, directa y sagrada a la vez. Un sitio que aún hoy provoca incomodidad incluso a plena luz del día, la Capilla Sangrienta. Ubicada en una de las torres principales, esta pequeña capilla fue construida para el culto cristiano en pleno dominio del clan O'Carroll, hacia finales del siglo XV. Era un espacio destinado a la oración, y terminó siendo escenario de uno de los asesinatos más recordados de la historia irlandesa. Las crónicas locales y relatos históricos coinciden en lo esencial. Dos hermanos O'Carroll, enfrentados por el poder del clan. Uno de ellos, sacerdote, el otro, guerrero. Durante una misa, en este mismo recinto, el hermano armado atravesó al sacerdote con su espada, justo frente al altar. No hubo juicio, no hubo castigo inmediato, solo sangre derramada en un lugar que debía ser sagrado. Desde entonces, nadie volvió a usar la capilla como espacio de oración. Ahora, detente un segundo y piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando un acto de traición y asesinato se comete en un sitio consagrado? Muchos creen que fue ese momento el que marcó definitivamente al castillo, como si hasta entonces hubiera sido solo una fortaleza cruel, y desde ese instante se hubiera convertido en algo más. Los relatos posteriores hablan de fenómenos extraños concentrados en la capilla. Susurros cuando no hay nadie. Luces que parecen moverse sin fuente visible. Una sensación de ser observado desde el altar. Visitantes del siglo XVIII y XIX mencionan que evitaban ese lugar,
incluso durante el día. No porque vieran algo concreto, sino porque el ambiente era incorrecto. Esa frase se repite una y otra vez en distintos testimonios. Curiosamente, algunos investigadores señalan que las manifestaciones en la Capilla Sangrienta son distintas a las atribuidas a la cosa. Aquí no hay ese terror inmediato y opresivo. Aquí hay presencia, como si alguien permaneciera esperando. ¿Esperando qué? ¿Perdón? ¿Justicia? ¿O simplemente ser recordado? Esto abre una posibilidad inquietante. ¿Y si el castillo de Lip no alberga una sola entidad, sino varias? Un lugar donde distintas tragedias dejaron huellas diferentes, donde cada espacio cuenta su propia historia de muerte y traición. Pero hay algo que conecta todos estos puntos: la sensación de que el castillo no quiere ser olvidado. Y cuando alguien intenta pasar una noche completa dentro, cuando el silencio es total y la oscuridad lo envuelve todo, es cuando ocurre el momento más intenso de la experiencia. Eso nos lleva directamente al punto más tenso de esta historia. Llega un momento en el que todas las historias, todos los lugares y todos los testimonios parecen converger en una sola experiencia: la noche. Porque el castillo de Lip no se comporta igual de día que cuando el sol desaparece tras las colinas del condado de Offaly. Quienes han pasado una noche completa dentro, y no son muchos, describen un patrón que se repite con inquietante precisión. Primero, el silencio. Un silencio antinatural, como si incluso el viento evitara entrar. Luego, pequeños sonidos, pasos suaves, golpes lejanos, algo que parece moverse en habitaciones vacías. ¿Te imaginas intentar dormir sabiendo que cada crujido podría no ser solo madera vieja? Hacia la madrugada, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, ocurre lo más perturbador. Varios testimonios coinciden en que es entonces cuando el ambiente cambia de forma brusca. El aire se vuelve pesado. La temperatura desciende sin explicación. Y aparece esa sensación que todos describen con palabras distintas, pero con el mismo significado: no estás solo. Algunos sienten que alguien se acerca lentamente. Otros, que algo los observa desde un rincón oscuro. No hay pasos claros. No hay respiración. Solo una presencia consciente. Y aquí ocurre algo clave. La experiencia no es visual. No se trata de ver un fantasma cruzar el pasillo. Es algo más íntimo, más invasivo. Las personas hablan de pensamientos que no sienten propios, de un miedo que no pueden controlar, de una urgencia irracional por salir del castillo de inmediato. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que incluso escépticos y estudiosos describen la misma secuencia. En varios relatos del siglo XIX y principios del XX, se menciona que quienes permanecían en el castillo por varias noches comenzaban a enfermar. Dolores de cabeza intensos, náuseas persistentes, insomnio extremo. Nada que pudiera probarse como causa sobrenatural, pero tampoco había una explicación clara. Algunos investigadores sugieren que el castillo genera un fenómeno psicológico conocido como opresión ambiental, causado por su historia, su arquitectura cerrada y su aislamiento. Pero otros se hacen una pregunta distinta. ¿Por qué ese efecto se concentra siempre en los mismos puntos? Cerca de l'Oubliette, junto a la Capilla Sangrienta, en la habitación donde Darby tuvo su encuentro. Como si algo recorriera el castillo siguiendo un camino invisible. Aquí es donde la leyenda del fantasma del castillo de Lip deja de ser una simple historia de apariciones y se convierte en algo más complejo. No se trata de una figura que se manifiesta para asustar, sino de un lugar que reacciona a quien lo habita. Entonces dime, si un sitio ha sido testigo de tanta muerte, ¿puede defenderse? Porque hay un episodio final, uno que muchos consideran el momento más intenso jamás registrado en Lip Castle. Y no ocurrió en la Edad Media. Ocurrió cuando alguien decidió enfrentarse al castillo sin huir. Hay personas que, frente al miedo, huyen. Y hay otras que deciden quedarse. A principios del siglo XX, cuando Lip Castle ya tenía fama de lugar maldito, un reducido número de investigadores, historiadores y propietarios temporales intentaron convivir con el castillo, no para desafiarlo, sino para comprenderlo. Uno de los episodios más citados ocurre durante una estancia prolongada documentada en diarios privados. No fue una noche aislada, ni una visita curiosa.
Fueron semanas viviendo entre esos muros. Las primeras noches no ocurrió nada extraordinario. Justo eso fue lo inquietante. El castillo parecía expectante, como si observara. Luego comenzaron los cambios. Objetos que no estaban donde se habían dejado. Puertas cerradas que aparecían entreabiertas. Y, sobre todo, una sensación constante de ser acompañado, incluso en habitaciones pequeñas donde no había espacio para nadie más. Una noche, mientras el viento golpeaba las torres, ocurrió algo distinto. No hubo olor, no hubo frío repentino. Hubo silencio absoluto, un silencio tan profundo que el oído comenzaba a zumbar. Entonces, desde el pasillo principal, surgió un sonido bajo, casi imperceptible. No era un paso, no era una voz, era algo más parecido a un roce, como si algo se desplazara muy cerca del suelo. La persona que dejó este testimonio no intentó huir, permaneció inmóvil, observando la oscuridad del corredor. Y fue entonces cuando sintió algo que describió como una presencia antigua y consciente. No había amenaza directa, no había violencia, pero sí una advertencia. El miedo no llegó de golpe, llegó como una certeza. No era bienvenido. Esa noche terminó sin una aparición clara, sin un clímax visible. Y, sin embargo, al amanecer, la decisión estaba tomada. El castillo no volvería a ser habitado por largos periodos. Porque aquí hay algo importante que entender. Leap Castle no se manifiesta siempre de la misma forma. No busca atención. No se repite para convencer. La leyenda del fantasma del castillo de Leap se sostiene precisamente en eso, en su consistencia silenciosa. En siglos de relatos que no intentan impresionar, sino advertir. Y tal vez por eso resulta tan inquietante. Porque cuando distintas personas, de distintas épocas, describen la misma sensación sin ponerse de acuerdo, algo queda flotando en el aire. Pero aún nos falta hablar del significado real de la entidad. No lo que hace, sino por qué permanece. Eso nos lleva al punto más profundo de esta historia. Para comprender por qué el fantasma del castillo de Leap nunca se ha ido, hay que dejar de pensar en él como un espectro común. Aquí no hablamos de una aparición con nombre, rostro y fecha de muerte clara. Hablamos de algo más antiguo, y más ligado al lugar que a las personas. Leap Castle no fue construido al azar. Los registros históricos indican que se levantó sobre un antiguo emplazamiento celta, un punto elevado utilizado siglos antes como lugar defensivo, posiblemente ritual. Para los pueblos celtas, ciertos espacios eran considerados zonas liminales, lugares donde el mundo de los vivos y el de los espíritus estaban más cerca de tocarse. Y si el castillo no abrió la puerta, sino que la amplificó, a lo largo de los siglos, Leap acumuló capas de violencia, traiciones familiares, asesinatos ritualizados, ejecuciones secretas, muertes sin sepultura. Cada suceso dejó una marca, no una historia aislada, sino una superposición constante de dolor. Algunos historiadores y estudiosos del folclore irlandés sugieren que la entidad conocida como la Cosa podría ser interpretada como un genius loci, el espíritu del lugar. No un alma humana atrapada, sino la manifestación de la identidad oscura del castillo. Esto explicaría varias cosas. ¿Por qué no abandona el castillo? ¿Por qué no se muestra con claridad? ¿Por qué no ataca, pero tampoco permite la permanencia? Leap Castle no parece querer compañía prolongada. Tolera la visita, soporta la curiosidad, pero cuando alguien intenta quedarse, dormir, habitarlo, algo cambia. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Está defendiendo su territorio o repitiendo su historia? Porque, al observar los relatos, hay un patrón emocional claro. Las personas no describen odio, describen desesperación, angustia, pérdida, emociones que coinciden con lo que vivieron quienes murieron allí. No es un castillo que asuste para entretener, es un castillo que recuerda. Incluso hoy, y esto está registrado en testimonios de visitantes y guías, hay zonas donde se recomienda no permanecer demasiado tiempo, no por peligro físico, sino por el impacto emocional que produce. Y aunque muchos intentan racionalizarlo todo, hay algo que nadie ha podido negar del todo.
Lip Castle deja huella en quienes lo cruzan. Ahora, estamos cerca del final de esta historia, pero no del final del misterio, porque queda una última pregunta, quizá la más importante de todas. ¿Qué ocurre cuando el castillo ya no tiene a quien advertir? Con el paso del tiempo, el castillo de Lip dejó de ser un hogar permanente. Sus muros quedaron en silencio durante largos periodos, visitados solo por curiosos, historiadores o viajeros atraídos por su reputación. Y, sin embargo, la leyenda no se desvaneció. Al contrario, se volvió más sólida. Porque cuando un lugar deja de ser habitado, lo único que queda es lo que nunca se fue. Los relatos más recientes, sin entrar en épocas demasiado cercanas, coinciden en algo inquietante. El castillo parece reaccionar de forma distinta según la intención de quien entra. Los visitantes respetuosos describen incomodidad, sí, pero controlable. En cambio, quienes entran con burla, desafío o arrogancia, hablan de experiencias mucho más intensas. Mareos repentinos, sensación de urgencia por salir, pensamientos intrusivos que no logran explicar. Como si el castillo distinguiera. Aquí es donde la leyenda toma un matiz casi moral. Lip Castle no actúa como un cazador. Actúa como un umbral. Un recordatorio constante de lo que ocurrió allí y de lo que no debe repetirse. Algunos guías locales cuentan, en voz baja, que hay momentos específicos del año en los que el castillo se siente diferente. No se refieren a apariciones visibles, sino a una atmósfera más densa, más cargada. Fechas cercanas a antiguos conflictos, a inviernos duros, a noches largas. Nada comprobable, pero persistentemente repetido. ¿Y sabes por qué eso importa? Porque las leyendas que sobreviven no lo hacen por pruebas físicas, sino por coherencia. Porque generación tras generación, personas distintas, sin conocerse entre sí, cuentan la misma sensación con palabras distintas. Lip Castle no necesita mostrarse, no necesita convencer. Su historia está escrita en piedra, en documentos, en restos humanos reales. El misterio solo se encarga de unir los puntos que la historia no puede cerrar. Y así llegamos al final, no del castillo, sino de nuestro recorrido. Solo queda una última reflexión, una que define por completo la leyenda del fantasma del castillo de Lip. Y ahora, llegamos al final, aunque quizá final no sea la palabra correcta. El castillo de Lip sigue en pie, silencioso, observando el paso del tiempo desde lo alto del condado de Offaly. No necesita fantasmas visibles ni apariciones espectaculares para sostener su fama. Su historia es suficiente. Sus muros han visto más traición, miedo y muerte de lo que muchos lugares verán en 1000 años. La leyenda del fantasma del castillo de Lip no habla de venganza. No habla de castigo. Habla de permanencia. Un castillo construido sobre un lugar antiguo, habitado por hombres que se traicionaron entre sí, marcado por asesinatos, encierros y muertes olvidadas. Todo eso ocurrió. Está documentado. Está probado. Lo que no puede probarse es lo que quedó. Tal vez no exista un solo fantasma recorriendo los pasillos. Tal vez lo que se siente allí sea el eco de quienes nunca salieron, de quienes fueron silenciados bajo tierra o asesinados donde debía haber paz. Tal vez el castillo no esté embrujado, sino cargado de memoria. Y aquí está la parte más inquietante de todas. Lip Castle no busca ser temido. No llama. No persigue. Simplemente permanece. Como un lugar que recuerda lo que ocurrió para que nadie lo olvide. Como una advertencia silenciosa de lo que sucede cuando la ambición, la violencia y la traición se repiten sin límite. Así que la próxima vez que escuches hablar del fantasma del castillo de Lip, no te preguntes qué aparece en la oscuridad. Pregúntate esto: si caminaras solo por esos pasillos, de noche, sabiendo todo lo que ocurrió allí, ¿estarías seguro de que el miedo no viene de ti? Porque en Lip Castle, el verdadero misterio no es si hay algo observándote, es si el castillo te reconoce.